¿Qué tal? Muy buenas a todos. Buenas tardes, buenos días a todos y a Como todas. Como sabéis, va a empezar el US Open. Vamos a hablar de los cuadros masculino y femenino. Vamos a hablar de Sinner un poquito. Y de Djokovic. Una noticia de Djokovic, una última hora de Djokovic. Y también os voy a comentar un poquito sobre este juego tiebreak, que es el juego oficial del ATP y de la WTA, donde están todos los jugadores, y os voy a explicar un poquito de qué va el juego, porque yo lo tengo, y os voy a decir también cómo se juega, en fin, los gráficos, las diferencias que hay con el top spin, por ejemplo, pero eso lo comentaremos al final del vídeo. Así que, venga, vamos al lío. Vamos al lío. Empezamos. Bueno, José, ¿qué tal? ¿Hay favoritos o no hay favoritos? Como siempre. ¿Hay favoritos o no hay favoritos de Open de Estados Unidos? Como siempre, favorito en el cuadro masculino, favorito en el cuadro femenino. Lo vamos a comentar, yo te voy a comentar los cuadrantes, ¿vale? Vamos a empezar por el masculino. Los cuadrantes de los cuatro, en principio, favoritos. Y tú me dices quién de los cuatro tiene el mejor cuadrante y quién de los cuatro tiene el peor cuadrante, ¿vale? Vale. ¿Qué cuadrante ves tú ¿Más asequible? más asequible? Yo creo que el de Djokovic. ¿Sí? Yo creo que el de Djokovic. Alcaraz tiene a Urca por ahí, pero yo creo que el de Djokovic a día de hoy es más asequible. Lo que pasa es que Djokovic tiene ahí al ganador del torneo de Cincinnati, ¿no? Sí, Popyrin ganó en Cincinnati. Popyrin. Y la verdad que Popyrin puede darle un susto. Yo no sé. Hay que tener en cuenta que Djokovic estos días atrás ha tenido que suspender Ayer, un entrenamiento con Rune. Exactamente. Y quizás para reservarse, porque dice que ha tenido alguna que otra molestia. Veremos, ¿eh? Djokovic ya sabemos cómo es. Y bueno, tampoco... O sea, no hay torneos en los que no diga... ya tiene algo. Por eso te digo que ya te digo que yo, como Djokovic ya sabemos cómo va, pues siempre tiene alguna cosita y entonces... Bueno, alarma Djokovic, esto es como, bueno, como que viene el lobo, ¿no? El cuento ese que viene... Yo creo que no, yo creo que es una fogata de humo. Es una fogata de humo para decir que no está bien, que no sé qué, sé cuánto, y después te gana el torneo. Pero, a ver, yo qué sé, tampoco no tiene por qué cortar un entrenamiento así por la cara porque sí, ¿no? Pero es lo que digo yo siempre, yo creo que no finge, pero que exagera todo una barbaridad. Como ves Alcaraz después de... Con dudas. De Cincinnati. Con dudas serias. Yo creo que Alcaraz, con las desconexiones, que cada día está, digamos, menos desconexiones, pero la salida de tono rompiendo la raqueta a mí me decepcionó mucho y lo veo con dudas. Un partido que se le pueda complicar, partido que le exija mucho, puede tener muchos problemas, sobre todo mentalmente. Tiene un par de rondas que yo creo que igual le permite meterse en el torneo, ¿no? Juega la primera ronda contra un quali, sí, pero y la segunda ronda es con Shapovalov, pero Shapovalov es igual o peor que... Pero el problema no es consistente. El problema de Shapovalov, como tú bien dices, no es consistente, entonces yo creo que necesitaría en las primeras rondas un rival inferior a su nivel, evidentemente, pero que le den el ritmo suficiente que creo que le puede hacer falta para los partidos siguientes. Shapovalov no le va a dar ritmo. No le va a dar ningún ritmo. Entonces yo creo que Alcaraz necesita mucho ritmo de bola, mucho ritmo y muchos intercambios para coger el timing o las sensaciones que él necesita para afrontar los partidos que realmente le va a llevar al título. Que también ha hecho unas declaraciones que él quiere ser otra vez el número uno del mundo, cosa que yo pienso que eso hay que hacerlo paso a paso y poquito a poco. Sí, porque si se ha afianzado en el número uno. Con controversia. Sí, otra controversia con el tema de doping. Ahora te pregunto, pero lo va a tener complicado. Yo creo que Sinner lo tiene bastante bien para terminar el año número uno. Yo creo que
sin muchos problemas, ¿no? Hablando de Sinner, ha hablado, ha hecho unas declaraciones y ha explicado un poco todo este tema. ¿A ti te han servido esas declaraciones o no? Bueno, lo que ha pasado es que por lo visto el fisioterapeuta que le hace los masajes después de los partidos no se puso los guantes y usó un producto prohibido para hacer el masaje, y eso después salió en el control antidoping, por lo visto. No sé si cómo se ha transmitido eso a la sangre, pero eso es complicado. Pero sí que Sinner lo que ha hecho es echar a todo el equipo de preparación física. Sí, ha echado al físico y al preparador físico. Exactamente, lo ha echado directamente, y entonces ha dicho que hay personas en las que puedes confiar y hay otras personas que no puedes tener confianza. Entonces se ve claramente un poquito tocado, claro, en ese sentido. Es que eso es un fallo gordo, entonces ahora volver a confiar en esas personas es complicado. Entonces no, es complicado, no, es que lo que ha hecho él directamente a la calle. Yo lo hubiese hecho igual, directamente a la calle. Pero ¿tú crees que ha sido accidental, que no ha sido aposta? A mí, realmente, lo que más me preocupa no es que haya sido aposta ni eso, sino lo que más me preocupa es la dilatación entre la noticia y el hecho. Bueno, pero eso ya es parte del ATP, que todos estamos de acuerdo en que el ATP no ha manejado bien el asunto y a unas personas por eso me preocupa. Las trata mejor que a otras. Por eso me preocupa, por eso te estoy diciendo que me preocupa, porque Simona Halep, el momento que salió, que dio positivo, automáticamente sanción de 2 años. Y a este hombre pues le han dado un poquito como de coba, un poquito tapando un poquito la historia. McEnroe ha hecho unas declaraciones también al respecto. Pero a mí lo que me preocupa es que eso fue en el torneo de Indian Wells y no se ha sabido hasta ahora. O sea, estamos hablando de 6 meses casi. Entonces, claro. ¿Tú crees que tiene algo que ver que varios dirigentes de la ATP sean italianos? Bueno, yo no sé si eso... Yo quiero pensar de que no tiene nada que ver. Puede que sí, puede que no, pero quiero pensar, vamos a hacer bueno, vamos a hacer no malos en el sentido de pensar en mala fe, pero ahí queda mucha controversia. No podemos pensar, porque si no, no seguiríamos con el tenis, esto sería totalmente una farsa, pero está claro que hay cosas que no se entienden, que hay trato de favor hacia uno y hacia otro, según tengas el nombre que tengas, y yo creo que el tenis no es un deporte que esté libre de doping. No, yo creo que ningún deporte está libre de doping, sea el tenis, sea fútbol, sea el que sea, sobre todo a niveles profesionales, con la cantidad de dinero que se está moviendo ahí. Claro, entonces, de vez en cuando sale algún caso para que todo el mundo vea que el sistema funciona, pero todos los tenistas tienen médicos especializados en farmacia, en tal, en cual, y sabes que si hay algún medicamento prohibido, alguna sustancia prohibida, sabes hasta qué tiempo está en la sangre, cuándo se puede eliminar, si lo puedes tomar, si no lo puedes tomar. Eso está controladísimo. Sí, eso está muy controlado por su equipo, pero tú no sé si sabrás de que los controles antidoping son, primero, aleatorios, y segundo, que no te avisan. No te avisan nada. O sea, tú cuando estás, digamos, en tu casa de vacaciones, por ejemplo, tú te llaman y te dicen que en 2 horas tienes que pasar un control antidoping, y vienen a tu casa y te hacen un control antidoping. ¿Te puedes negar o no te puedes negar? Vamos a ver, te puede y no te puedes negar. Te puedes negar en parte, pero en teoría... Con justificación. Exactamente, con justificación médica, siempre. A Djokovic no le pasó nada en la Davis Cup. Y tampoco le pasó nada en... ¿Cómo se llama esto? En Roland Garros, que también se negó, porque antes de un partido le querían hacer una analítica y se negó también. Y dijo que la hiciese después. Bueno, por eso te digo que la puedes hacer después, pero que hay jugadores como me parece que Pavel, que era un checo, que se hizo el test después, el control después, pero le sancionaron por negarse, y a Troicki también. Sí, por eso te digo que le pueden sancionar en un momento, depende, pero como tú has dicho antes, que depende quién es y quién seas. Depende de quién seas. Si te llama Novak Djokovic, pues a lo mejor te dicen, bueno, lo paso después y no te sancionamos.
Pero que tú sepas que cuando te hagas un control de doping tú tienes que estar las 24 horas del día, los 365 Sí. días del año a disposición de ese control antidoping. Si te niega, puedes tener problemas. Ahí salieron muchos ciclistas y, bueno, si yo me niego a hacer un control estoy suspendido un montón de tiempo. Que salieron muchas, claro, los ciclistas no tienen nada que ver, Claro. son muchísimo más estrictos. Por ejemplo, también un caso de Nadal que se tuvo que hacer una operación con la rodilla, con células madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y saltaron la iban alarma. a saltar una sustancia que iban a dar positivo. Entonces él pidió permiso y la Agencia Mundial Antidopaje se la concedió. Claro. Y entonces, pero es a lo que vamos, igual va otro tenista, pide permiso y no se lo dan. Y no se lo dan. Es que volvemos a lo que vamos. Pero eso pasa en cualquier deporte. En cualquier deporte y en cualquier sección de la vida. Los españoles que van a participar ahí, está Carballés, está Albert Ramos, está Bautista, está Carreño, que está poquito a poco cogiendo nivel, ya compitiendo con los grandes, como por ejemplo contra Zverev, que le hizo partido ahí a 3 sets. Y bueno, Davidovic juega segunda ronda con Dimitrova por la calle de Baez, por la calle de Rublev, que no tiene mala calle, si él está bien, cuidado. Lo que pasa es que ha pegado un bajonazo. Yo, sinceramente, ha pegado un bajonazo tenístico bastante importante. Y eso ahora mismo, como estoy fuera de ese ámbito, pues no sé qué solución le va a dar, pero sí que es cierto que ha pegado un bajonazo que preocupa. Yo no sé si es físico o si es mental. Sí, bueno, yo creo que es todo eso, que ya lo llevamos hablando meses, Pacheco, con los vídeos. El tema mental, entre que cambio de entrenador, no sé qué, tal. Por mucho que tengas estabilidad emocional de pareja, pero lo otro sí, no lo sé, yo, ya lo hemos hablado. Me extraño, la verdad. ¿No? Bueno, y una ausencia bastante notable, que es la de Nadal. Bueno, Nadal es una ausencia notable, pero creo que Nadal está diciendo casi, como aquel que dice adiós al tenis. Pero es que a mí me parece raro que haya puesto en las redes sociales este año. O sea, este año no lo juego, hubiera dicho, yo no sé, ¿no? Hubiera dicho, este año no lo juego, es que es ambiguo muchas veces en su... Sí, bueno, la verdad que últimamente está creando controversia porque las declaraciones que está haciendo es muy ambigua, pero yo me baso en la primera declaración que hizo hace ya un año, que él dijo que este sería el último año que iba a competir. Él ha dicho que sí iba a jugar la Copa Laver, sí, pero de hecho hay unas imágenes que ha empezado a entrenar ayer, empezó a entrenar y se ve bien. Lo que pasa que, como es tan exigente, yo siempre lo he dicho, el problema de Nadal es que es muy exigente y quiere siempre volver a donde él estaba. Y eso en el tenis es muy complicado, tú bien lo sabes. Bueno, o cerca, porque no. si es un tema físico, yo no sé por qué no lo dice. No. Yo me baso en lo que él dijo en los Juegos Olímpicos. Es que en los entrenamientos me sale, y aquí no me pero en los partidos no. Entonces es capaz de hacerlo. Claro que es capaz. Por eso se está dando ese tiempo que a nosotros nos crea confusión para poder, digamos, ver si es capaz de hacer lo que tú estás comentando, de entrenar bien y de jugar mejor. Pero claro, ya lo hemos comentado nosotros, que si no compite, ¿cómo va a saber si...? ¿Cómo va a coger ritmo? Es que hay una serie de torneos después de la Laver, de 250, de algún 500 que hay... Y ha dicho que no va. Que podría... No, pero yo, por ejemplo, podría jugar. O sea, si él después de la Laver dice, voy a seguir, yo creo que esos torneos podría jugar. Por ejemplo, los Masters 1000 de Shanghái o de París no los juega, ¿vale? Pero podría jugar para ir cogiendo ritmo de cara a empezar en enero si quiere jugar a Australia. Yo creo que pero si no es que lo veo muy complicado. Si solo entrenar, eso yo creo que no le vale. Yo creo que a él ya se lo ha demostrado él mismo, ¿no? El decir lo hago en el entrenamiento pero no en los partidos, es que en los partidos tienes esa sensación de presión y de que no lo tienes en los entrenamientos y tienes que competir, si no. Las chicas, para mí hay 4 favoritas
a pesar de que no llega bien Rybakina, pero bueno, este tipo de pista Rybakina con ese saque, esa potencia de golpe, yo creo que le va bastante bien. Rybakina, Sabalenka, Swiatek, y yo diría que o bien Coco Gauff o bien Pegula, que son yo apuesto que juegan en casa. Yo apuesto más por Coco Gauff. Sabalenka no. A ver, yo creo que Coco Gauff ya ha ganado el Open de Estados Unidos. Sí. Creo que quiere ganarlo otra vez. Entonces va a ir a full. Pero ha hecho 2 torneos previos de Guitamil que ha dado pena, ¿eh? Sí, pero... No, pero bueno, las mujeres que son capaces de perder en primera ronda y el siguiente ganar. Es que las mujeres son como los bombones, no sabes lo que te va a tocar hasta que abra la caja. Pero bueno, yo para mí, esa Sabalenka que viene de ganar en Cincinnati, pues fíjate, yo para mí es la máxima favorita. Swiatek no llega en su mejor momento, pero bueno, viene con dudas. Yo, visto el cuadro, yo creo que puede llegar a cuartos de final perfectamente. Rybakina igual, y Sabalenka ni te digo. Y ojalá unos cuartos de final Coco Gauff Badosa, que Badosa está jugando bien y no tiene mal cuadro Badosa, ¿eh? Porque, bueno, va por creo que, no sé si juega en tercera ronda o segunda ronda. Tercera ronda creo que juega con Krejcikova. Y Krejcikova es muy buena jugadora, pero es ganable. Es ganable. Te falta otra jugadora que creo que también habría que tenerla en cuenta. Sí. Es italiana. Paolini. Paolini ha llegado a 2 finales de Grand Slam. Hay que tener en cuenta, está la número 5 del mundo, aunque ha decepcionado en los Juegos Olímpicos. Creo que en esta superficie puede llegar lejos. A ver. Vamos a ver, yo aquí no le doy mucho. Con todas las pegadoras que hay, no sé, a mí me sorprendería, pero bueno, que puede ser. También sorprendió cuando llegó a Roland Garros y también sorprendió cuando llegó a Wimbledon, a la final. Sí. Ahí estoy contigo, lo que pasa es que son superficies un poco distintas, ¿sabes? Ahí, o sea, Wimbledon no tiene un bote regular para las pegadoras y la tierra tampoco, ¿no? Aquí vamos a ver, porque una chica que se mueve muy bien de fondo de pista, que sabe contrarrestar muy bien los golpes potentes de las demás jugadoras, y puede ser perfectamente, pero no sé, yo pongo a otras por encima, ¿no? Pero bueno, chicos, vamos a ver. Yo voy a lanzar una pregunta para todos aquellos amantes del mundo del tenis. Es una pregunta del Open de los Estados Unidos. ¿Qué jugador masculino ha ganado? ¿Masculino? O masculino. ¿Masculino o masculino? Masculino. Ha ganado el Open de los Estados Unidos en 3 superficies distintas. ¿Quién será? A ver. ¿Va a regalar algo a quien lo adivine, Pacheco? Un beso. No, hombre, no. Es que me gustaría que participase un poquito más en nuestros vídeos, es por eso. Vale, bueno, vamos a ver si alguien lo sabe. Las españolas que participan, aparte de Bayosa, bueno, pues está Buxa, está Sara Sorribe y Jessica Bouza, ¿vale? Harán lo que puedan, como en el cuadro masculino Bautista, etcétera, etcétera, pero ahí nuestra esperanza está un poco con Badosa en recuperar ese nivel, en que puede llegar un poquito lejos en el US Open, y ya está. Y con estas chicas, pues que hagan lo que puedan y estaremos contentos por ellas, y ya está. Yo creo que con que ganen una ronda, un par de rondas, yo creo que bien, porque ganarían muchos puntos, mucho dinerito. Sí, yo creo que la única que está capacitada de pasar 2, 3 rondas es Badosa. El resto harán lo que pueda, evidentemente, y eso denota que el tenis femenino y ahora el tenis masculino español está en crisis. Vamos a ver seguramente algún tapado en el cuadro masculino y en el femenino. En el masculino puede haber algún tapado estilo Berrettini, por ejemplo. Yo sé que a ti te gusta Berrettini, pero Berrettini no lo veo yo que se tape con la manta. No, hace calorcito. Pero que mucha gente igual que no se quieren enfrentar a él, por si acaso. Hombre, es complicado, es un jugador muy complicado. Recordemos que Berrettini
tiene una gran derecha y un poderoso saque, ha llegado a semifinales de Grand Slam y entonces... Está recuperando nivel, es peligroso, es peligroso. Pero aún así no lo veo yo. No como llegar a rondas finales, pero que puede dar la sorpresa. Si da un buen nivel, es un jugador al que tú dices, prefiero evitarlo, no jugar por si acaso contra él. Y en las chicas, pues por ejemplo, vamos a ver el nivel que tiene Muchova, por ejemplo, que este tipo de pistas se le da bastante bien para su juego. Vamos a ver Onjabet, que no está lejos de su mejor versión, pero vamos a ver en qué nivel llega. Osaka, es que son jugadoras que, cuidadito ahí, Osaka, que en un partido... Osaka tuvo entre las cuerdas a Iga Swiatek en Roland Garros. Claro, es que a un partido son jugadores y jugadoras que cuidadito. Y nada, chicos, como decíamos al principio del vídeo, en los titulares, os voy a hablar de este juego, que es el tie break, que ha salido ahora, hace poquito, creo que ha salido el 22 de agosto del jueves pasado de este año, y en los que hay 60 jugadores de la ATP y 60 jugadores de la WTA, ¿vale? Que son oficiales, todos los torneos oficiales. Yo no estoy ahí, ¿eh? Pacheco no está aquí porque hay unas descargas y unos parches y en el parche número 10 sale Pacheco, te puedes coger a Pacheco. No, bueno, ahí lo tenéis. Hay otro juego que también es el Top Spin, el 2K25, que a ese yo no he jugado porque no tiene jugadores y torneos oficiales, a todos los jugadores y todos los torneos oficiales, este sí, y hay que probarlo, ¿vale? Hay que probarlo y darle un poquito de paciencia, echarle un poquito de tiempo, porque al principio es complicado de manejar, pero una vez que ya coges lo que son los golpes, los botones, cómo se mueve y tal, la verdad que se disfruta bastante con este juego. Los gráficos más o menos también, o sea, te salen jugadores antiguos como Federer, por ejemplo, que Federer no está en el circuito, pero sale. Salen todos, sale Nadal, sale Djokovic, todo, Carlos Alcaraz, todo. Hay 60 jugadores oficiales y la verdad que está bastante bien, y para los que nos gusta el tenis, pues estamos esperando un juego así para disfrutar del tenis, porque, Pacheco, tú me hablas de mí, la Play, pero los jugadores de tenis tú sabes que juegan a la Play. Yo te voy a decir una cosa, tú sabes que juegan. No te vaya a molestar por eso. No. Pero yo quería que tú eras más maduro, ¿eh? Pero no se trata de... Pues sí, Nadal juega a la Play, Pacheco, tú lo sabes. Y Nadal juega a la Play y se ha tirado... Nadal juega al parchís. Nadal se ha tirado a jugar, por ejemplo, al FIFA, sí, pero... que pillaba unos mosqueos, que hay vídeos ahí que pillaba unos mosqueos impresionantes. Yo creo que a los que les guste el tenis y después de los juegos de tenis de la Play 3 de hace un montón de años, estamos esperando un juego que tuviera un poquito de chicha, ¿no? Un poquito de calidad con el que uno disfruta de jugar a un juego de tenis, ¿no? Y yo creo que con un poco de tiempo, yo creo que podéis disfrutar bastante de este juego. Y como veis, por ejemplo, ahí yo me he hecho mi jugador en modo carrera. Acabo de empezar, estoy el 200 y pico del mundo, pero acabo de empezar y nada, a disfrutar, y por fin están saliendo juegos de tenis, que le hace falta todavía mejorar bastante, ¿eh? Yo creo que con los parches, dentro de que vayan sacando, pues irá mejorando con las opiniones del usuario. Pero chicos y chicas, ahí quedan. Van a jugar todos los jugadores, ¿eh? Van a jugar todos los jugadores, o sea, va a jugar Djokovic, va a jugar Sinner, Alcaraz, que le gusta el videojuego, se van a coger ellos mismos y van a jugar ahí, en los ratos libres se van a poner ahí con la consola ahí unos contra otros. Pero el problema está en la adicción. Yo he visto por todos mis años dando clases de tenis, sobre todo en estos últimos años, chavales, chicos que le he dado clases, que se ponían a jugar al Fortnite, sobre todo, y la verdad que venían a las clases de tenis como zombies. Digo yo,
chico, ¿qué te pasa? No, es que me he levantado a las 3 de la mañana para jugar al Fortnite, o al Fortnite, como queráis llamarlo, con un chico que estaba en Periquito de los Palotes, o otro en estos, y después parecía un zombie, y después tú le veías las notas y daban mucho que desear. A mí, que juguéis, que se juegue, no importa, o sea, eso forma parte de la vida al fin y al cabo es un juego, y si tú te diviertes jugando con las videoconsolas, pues de puta madre, o sea, no hay nada que decir. El problema está en las adicciones, cuando tú llegas a la adicción. Ese es el problema, y los padres tienen que estar ahí atentos, y, por eso muchas veces nosotros mismos, ¿no? Primero tenemos que hacer nuestras obligaciones, y una vez que hemos terminado nuestras obligaciones, tenemos tiempo libre, pues podemos en fin, gastar nuestro ocio, ya sea videojuegos, cine, lo que nos guste más. Cada uno es libre de gastar, pero con responsabilidad, ¿no? Cada uno es libre de gastarse su dinero en lo que más le guste, eso es evidente, pero como tú bien dices, con responsabilidad. Pues nada, vamos a ver quién gana este US Open. Esperemos que pueda ganarlo Carlito, que va a sacar un buen torneo, y lo contaremos. Lo volveremos a contar, chicos. Y sobre todo, en el próximo vídeo quiero las respuestas de la pregunta que he lanzado. ¿Y sabes cuál es la pregunta? Sí, ¿qué jugador, no? ¿Qué jugadora, no? ¿Qué jugador ha ganado el US Open en 3 superficies distintas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues comentarlo y diremos quién ha acertado en el siguiente vídeo. Espero vuestras respuestas. Venga, Pues chicos. Nada, un abrazo. Un abrazo, chao, y hasta chao, el próximo vídeo.